de sangre y dice, ¿cómo es posible esto? Diabéticos tratados con insulina. ¿Cómo es posible que cuanto menos carbohidratos coman, más les suba el azúcar? Pues ¿qué pasaba? Que eran diabéticos que se obsesionaban con el régimen y consumían menos carbohidratos de los que correspondían a la dosis de insulina que se metían. Entonces, ¿qué pasaba? El azúcar les bajaba en exceso y en respuesta a esa bajada, el cuerpo producía cortisol, hormona de crecimiento, adrenalina, glucagón y se levantaban a 200, 300 por la mañana. Aunque no habían cenado carbohidratos, es decir, sin cenar carbohidratos y pinchándose insulina, se levantaban a 300. ¿Cómo esto es posible? Porque les daba un efecto rebote, el fenómeno Somogyi. Pues esto es lo que sucede básicamente en la diabetes. También no debemos olvidar, nuevamente, o más que nuevamente, una vez más, la importancia de la función intestinal. Los que estén familiarizados con la naturopatía saben, aunque yo no soy demasiado naturópata, pero bueno, últimamente la línea entre que separa la naturopatía y la hechicería cada vez es menos nítida, entonces pues, bueno, yo prefiero hablar de medicina biológica, ¿no? Porque la naturopatía ahora es un cajón desastre de un conjunto de técnicas que ya cada uno no sabe ni en qué consiste. Pero bueno, dentro de la medicina biológica, la medicina natural, siempre le hemos concedido mucha importancia a la higiene intestinal. ¿Pues por qué? Porque el intestino alberga muchísimos millones de bacterias que producen sustancias que influyen a nivel sistémico en todo el organismo. Y siempre se había asociado pues, una mala función digestiva con artritis, una mala función digestiva con problemas hepáticos, una mala función digestiva con dolores de cabeza, con problemas cutáneos, pero es que ya los investigadores en universidades han llegado a la conclusión de que una flora intestinal desequilibrada, en la que predominan bacterias gram negativas, genera un terreno diabético. No vamos a decir que va a generar una diabetes, pero predispone, genera un terreno propicio. Es decir, estas toxinas pasan al hígado, lo intoxican y tienen el efecto de bloquear la acción de la insulina en el hígado. Entonces, si bloqueamos la acción de la insulina, ya no tenemos a la hormona que le diga al hígado, para de hacer glucosa. Y el hígado sigue fabricando glucosa por su cuenta. Ahí ya tenemos uno de los comienzos de la diabetes, la resistencia a la insulina en el hígado. Que el hígado no responda a la insulina y siga fabricando glucosa por su cuenta. El hígado graso, la obesidad, que también se hallan bastante relacionadas con la diabetes tipo 2, se hallan muy vinculados con la endotoxemia, con el exceso de toxinas bacterianas intestinales. Así que nunca debemos olvidar este punto. Es decir, vienen personas a la clínica y su función digestiva es pésima, pues tenemos que empezar por ahí. Que por otro lado, la función digestiva también depende mucho de la función tiroidea. De hecho, cuando tenemos la función tiroidea mal, realmente es muy difícil equilibrar un organismo de verdad cuando la función tiroidea está muy deteriorada. Todos la tenemos algo deteriorado, pero algunos más que otros. Hay gente que realmente es un poco un nudo gordiano que hay ahí y a ver quién lo desata. Hay veces que podemos sacar a un paciente adelante a pesar de que tenga una ligera disfunción tiroidea, pero hay veces que tiene una disfunción tiroidea bastante marcada. Entonces en ese caso pues hay veces que eso es un hándicap muy fuerte. De todos modos nunca debemos olvidar esto y debemos tratar de producir la mínima disrupción en este eje, en el eje tiroideo, porque existen muchos enemigos ocultos que nos afectan a la función tiroidea, y dado que realmente la glándula tiroides es la glándula más difícil de activar porque el resto de glándulas, la producción de hormona de crecimiento, de corticoides, de testosterona, eso es facilísimo de activar. Ahora, la producción de hormona tiroidea ya es más difícil. Entonces,
vamos a tratar de inhibir lo mínimo la función tiroidea, porque tenemos muchos inhibidores de la función tiroidea de la alimentación. Luego vamos a hablar un pelín más de esto. Pero bueno, ya hasta donde hemos llegado, pues hemos llegado a la conclusión de que en la diabetes ya no es que solo haya una falta de acción insulínica, sino también hay una falta de acción tiroidea y un exceso de acción de la cortisona. Así que vemos que el panorama es mucho más complejo. No es la visión tan simplista que se nos da pues desde los medios de comunicación, literatura divulgativa, etc. La terapéutica, las medidas a tomar de cara a la diabetes. Pues la primera de todas, reducir los niveles de estrés del organismo. Lo primero, dormir suficientes horas. Muchas veces esto es difícil porque el estrés genera cortisol y el cortisol, dado que en una situación de estrés conviene estar alerta, ya hemos dicho, porque si nos quedamos dormidos viene el lobo y nos come, estamos diseñados para el paleolítico, no para el mundo actual. Entonces muchas veces este diseño falla y entonces aparece lo que se llaman enfermedades. En situaciones de estrés no conviene quedarse dormido porque tenemos que estar despiertos para buscar alimento o para escapar de los depredadores, así que el estrés aumenta la secreción del cortisol y el cortisol nos produce insomnio. Pero es que al no dormir generamos más estrés y más cortisol y ahí se genera un círculo vicioso. Una reacción de estrés descontrolada. Entonces, eso es un punto que a veces es difícil de romper, pero que se puede. Habría que dormir, sobre todo en diabéticos, personas que ya tienen enfermedades crónicas, por lo menos 9-10 horas, para quitarle mucho estrés al organismo. Para bajar el cortisol existen dos agentes farmacológicos de venta libre que me parecen muy interesantes, que son, uno es la ciproctadina, que se vende como Periactin, que es un antiserotoninérgico y por eso baja mucho los niveles de cortisol. Se ha utilizado para tratar el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un síndrome que se produce por exceso de cortisol, porque hay un tumor en las glándulas suprarrenales o porque nos hayan inyectado demasiados corticoides. El síndrome de Cushing pues es terrible, se nos pone la cara hinchada, la llamada cara de luna llena, se nos forma una joroba de grasa en la espalda, una barrigota enorme, las manos y las piernas se nos ponen muy delgados porque perdemos masa muscular, muy gordos pero con muy poca masa muscular, pulso osteoporosis, inflamación de las articulaciones, estrías en la piel debido al deterioro del colágeno. Es la reacción de estrés llevada al extremo, ¿no? Produce hiperglucemia, inmunodepresión, depresión, estados disfóricos, a veces alucinaciones, insomnio, hipertensión, bueno, un desastre, ¿no? Pues este síndrome de Cushing se ha podido lograr tratar, que siempre lo trataban extirpando el tumor que hay en la pituitaria o en las adrenales, se ha podido tratar con éxito con Periactin. El Periactin es un antihistamínico que se usa para dos cosas, uno, para la urticaria y para reacciones alérgicas en general, mocos, fiebre del heno y tal, y para abrir el apetito en los niños. Para abrir el apetito en los niños se vende bajo numerosas denominaciones como Dinamogen, Covitasa B12, Desarrol C, Tónico Juventus. Entonces, yo recomiendo el Periactin, que es el que menos excipiente lleva, además es el más económico, el que más dosis. Periactin te valdría para abrir el apetito, pero en el prospecto se contempla para tratar reacciones alérgicas, pero bueno, es el mismo principio activo. Aunque no lo pone en el prospecto, hay cantidad de investigaciones publicadas en el Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos, PubMed, y hay cantidad de investigaciones que demuestran que se ha usado con mucho éxito este antihistamínico en pacientes con síndrome de Cushing.
por exceso de cortisol. Les normaliza todos los síntomas del exceso de cortisol, porque bloquea la liberación de la ACTH, que bueno, es la hormona que estimula las adrenales. Bloquea la secreción de cortisol. Esta es una medida farmacológica que realmente es de las pocas que yo conozco para bajar el cortisol, y además tiene la ventaja de que produce somnolencia, entonces nos va a ayudar a dormir. De 2 a 4 miligramos. Yo personalmente tomo 4 miligramos y al día siguiente no sé quién soy, entonces pues 2, porque produce mucha somnolencia. El efecto tarda 2 o 3 horas en hacer. Entonces ya es una medida para bajar el cortisol. Importante tomarlo antes de dormir, porque el pico de cortisol, porque el cortisol está sometido a un ritmo circadiano, no está segregándose de forma lineal, sino que tiene sus altos y bajos. El pico de cortisol se da al levantarnos. De hecho, el cortisol es la hormona que nos despierta. Es la hormona que después de 8 horas de sueño, ¡pum!, se produce un pico de cortisol y de repente nos despertamos. Tomando por la noche el Periactin, reducimos el pico de cortisol matinal. Entonces esto ya repercute en que a lo largo del día tendremos unos niveles más bajos de glucemia y una mayor sensibilidad a la insulina. Otro fármaco que también va muy bien para bajar el cortisol es un par de aspirinas antes de dormir. Baja muchísimo el cortisol. ¿Por qué? Pues sencillísimo. ¿Cuál es una de las misiones del cortisol? Desinflamar. Inhibir la producción de prostaglandinas. Si tú inhibes la producción de prostaglandinas con aspirinas, pues ya le estás quitando trabajo al organismo. Es decir, dado que has inhibido la producción de prostaglandinas con aspirina, el cuerpo ya no ve la necesidad de producir cortisol. La aspirina es un cortisol sin sus efectos secundarios. Desinflama como el cortisol, pero sin restarnos densidad ósea, sin elevarnos la glucemia, al contrario, la aspirina nos la baja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, podéis normalizar a un diabético, no recomiendo que lo hagáis, pero se puede, tomando 12 aspirinas diarias. Requiere un periodo de adaptación y entrenamiento, se ha hecho experimentalmente, yo también lo he hecho, he tomado dosis mayores también, pero tomando 12 aspirinas diarias se puede normalizar a un diabético incluso de tipo 1 sin insulina. Baja muchísimo el azúcar, porque te bajan el cortisol, aumenta. Es uno de los antidiabéticos más potentes. Lo que pasa que, bueno, estas dosis, hay gente que es sensible a la aspirina, puede sangrar un poquito más de la cuenta, tampoco es que sea algo demasiado frecuente, se ha exagerado mucho. Y sobre todo, pues bueno, si la persona anda delicada de los riñones, esa dosis le va a afectar a los riñones. Así que bueno, lo veo a nivel teórico. Pero ello no quita que no podamos beneficiarnos de una dosis leve de aspirina. También vale cualquier otro antiinflamatorio, lo que pasa es que está menos investigado. Habría que ver la equivalencia. Existen inhibidores de la ciclooxigenasa naturales. El jengibre, la cúrcuma, la garra del diablo, existen alternativas. La equivalencia con la aspirina puede ser más difícil de determinar. La aspirina es uno de los mejores medicamentos para bajar la glucemia, lo que pasa a dosis altas, pero con dosis moderadas de 1 gramo, tomadas otra vez antes de dormir, bajamos mucho el cortisol. Y también se ha visto en deportistas que lo que es el sobreentrenamiento se debe al exceso de cortisol. Incluso los entrenamientos más severos, si toman previamente aspirina, no les sube tanto el cortisol. Es para los deportistas, para no perder masa muscular y mantenerla y no catabolizar, es una buena ayuda. Pero ante todo, la aspirina tiene un efecto antiinflamatorio que nos baja el cortisol y que sobre todo es más eficaz por la noche. Vieron en estudios que personas hipertensas, si tomaban las aspirinas antes de irse a dormir, les bajaba la tensión a lo largo del día siguiente. Pero que si la tomaban al despertarse, ya no les hacía efecto. ¿Pero cómo es esto? O sea, tomada por la noche, baja la tensión al día siguiente, pero si se la toman al despertarse, no les baja nada. ¿Por qué? Porque si te la tomas antes de ir a dormir, estás bloqueando el pico de cortisol. Pero si te la tomas cuando ya te has levantado, el pico de cortisol ya lo has tenido, por eso te has levantado. Entonces ya has tenido el pico de cortisol, entonces ahí la aspirina ya no te va a hacer efecto, porque ya has producido el grueso del cortisol. Entonces,
por la noche. Todo lo que sea medicamento anticortisol por la noche. La aspirina, el periatin, sí. Entonces, las personas que se despiertan varias veces por la noche es porque tienen subidas de cortisol o... Bueno, luego hablamos de eso. Estamos preguntando al final. Es interesante la pregunta. La mayoría de las personas que se despiertan por la noche es porque tienen hipoglucemia. Y pesadillas igual. La gente que tiene de repente con pesadillas, sudando, un poco pálido, con temblores, eso es por la adrenalina. Porque les baja mucho el azúcar. ¿Por qué? Pues porque habrán tomado un exceso de carbohidratos de asimilación muy rápida, y al asimilarse rápidamente produces un pico de insulina que al final el efecto se descompensa. La acción de la insulina es mucho mayor que la acción hiperglucemia de esos carbohidratos y pum, y te da un bajón. Y en respuesta al bajón produces adrenalina y te pones ya nervioso y te despiertas y demás. Está dentro de la misma línea. Es uno de los síntomas de la hipoglucemia. Estas son dos medidas muy eficaces para combatir el cortisol. Otra medida para combatir el cortisol es tener siempre el hígado relleno de glucógeno. ¿Cómo logramos esto? Con fructosa. Aprovechando la ventaja de que la fructosa no necesita insulina para ser metabolizada. La fructosa es la gran amiga del diabético. Y la fructosa no necesita insulina para ser metabolizada y se acumula sobre todo en el hígado. Un gran error que existe en el diabético es pensar que no consumiendo carbohidratos y alimentándose a base de proteínas va a mejorar. Eso es absurdo, porque de las proteínas que consumimos el 60% se transforman en glucosa. Así que realmente eso no es la solución al problema de alimentarse solo con proteínas. Más que realmente el problema no es eliminar los carbohidratos de la dieta o sustituir los carbohidratos por edulcorantes. Ese no es la raíz del problema. El problema es por qué el organismo no tolera los carbohidratos. Porque estos carbohidratos, en vez de entrar en las células y ser utilizados como fuente de energía, son eliminados por la orina. Ese es el problema. ¿Por qué el cuerpo no puede aprovechar los carbohidratos? Así que se trata más de devolverle al cuerpo la capacidad de utilizar los carbohidratos más que de eliminarlos de la dieta. Pero incluso si deseamos eliminarlo de la dieta, la opción no es la mejor opción consumir proteínas, y quien quiera que haga el experimento, que se levante la ayuna, que se mida el azúcar y que se coma una lata de sardinas o cualquier proteína, una hamburguesa sin carbohidratos, 2 latas de atún, que luego se mide el azúcar y que sube 30 puntos. En 10 minutos. Te comes una lata de atún y te sube 20 puntos la glucemia. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Las proteínas también elevan la glucemia porque se transforman en glucosa en el hígado, en el diabético más rápido, todavía. A nivel de alimentación, nos debemos centrar en una alimentación que sobre todo mejore la higiene intestinal, que ya hemos visto que es fundamental, que no se produce un exceso de endotoxinas, que aporte suficiente proteína y que aporte lo que llamamos calorías limpias. Una buena fuente de energía pueden ser las grasas, presentes en el aceite de coco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el aceite de coco contiene unas grasas que pueden entrar en el cerebro y reemplazar a la glucosa como fuente de energía, y el aceite de coco no se va a acumular como tejido adiposo y tiene una acción que en animales se ha visto antidiabética, tiene una acción antiinflamatoria, así que es una grasa que no nos va a aumentar demasiado los niveles de la glucemia, aunque ya sabéis que bueno, yo tampoco soy demasiado obsesivo no creo que sea malo que la glucemia esté elevada. Yo no pienso que sea malo, cuidado. Yo lo que pienso, lo que es malo es lo que ha motivado que se haya elevada. Es decir, el que la glucemia esté crónicamente elevada, a pesar de no consumir carbohidratos, indica que hay una serie de problemas graves. Y esos problemas son los que darán lugar a una serie de complicaciones. Por lo tanto, la hiperglucemia es un indicio de que existe una alteración, pero en sí misma
yo no le concedo tanta importancia como agente dañino. Últimamente los médicos hablan mucho de la glicación. Es verdad pues que la glucosa es pegajosa, cualquiera que meta las manos en agua con azúcar y cómo se quedan, pegajosas. Entonces, al ser pegajosa, un exceso de glucosa se pega a los tejidos y digamos que los carameliza. Como cuando cogemos un alimento y lo refreímos o se pega a la sartén y demás, que se forma una capa de caramelo, pues eso pasa en nuestros tejidos, la reacción de Maillard. Pero de todos modos eso es secundario. Es secundario. Así que yo pienso que no es tan importante estar pendiente continuamente de la glucemia hasta ese nivel. De dieta, por lo tanto, yo pienso que es mejor consumir fructosa como fuente de carbohidratos en vez de almidones, siempre va a ser mejor. Además que la fructosa requiere menos insulina para ser metabolizada, muchísima menos. No hay que temer a las frutas, el plátano quizá un poco más porque lleva almidón, las manzanas, las peras, los melocotones, las ciruelas son casi todas fructosas, la piña. No hay que temer a las frutas, además que la cantidad de carbohidratos que tienen es relativamente baja, puesto que son 80-85% agua. Como fuente de grasa, la mejor es el aceite de coco, y luego incluir suficiente proteína magra para sostener las necesidades proteicas del organismo. Esa es básicamente la mejor dieta para el diabético. Utilizar como fuente de calorías el aceite de coco y la fructosa, y el resto, pues bueno, un poco de complemento. Yo no le concedo demasiada importancia al índice glucémico, que se ha convertido casi como la religión de los nutricionistas de hoy. El índice glucémico para adelgazar es interesante, para bajar los niveles de grasa corporal. El alimento de bajo índice glucémico te engordan menos, se transforman en grasa con menos eficiencia. Pero quitando eso, no hay que tampoco calentarse mucho la cabeza, ay, que si la patata tiene el índice glucémico alto y demás. De todos modos, como siempre, también a nivel digestivo, la fructosa es mucho mejor, porque el almidón, sobre todo esta gente ya de 50, 60 años que tiene diabetes, la digestión la suele tener también algo trastocada. Entonces, suelen tener mucha hinchazón, en el estómago y demás, en los intestinos, el almidón ir quitándolo, no tomar mucho almidón. Y aparte de estas medidas dietéticas, pienso que es muy interesante el utilizar los llamados imitadores de insulina o los llamados ahorradores de insulina. Que son sustancias porque digamos que imitan los efectos de la insulina. Le ahorramos al páncreas su trabajo. O son sustancias que le devuelven a los tejidos la capacidad de captar la glucosa. Ya sabéis que yo tengo un cóctel, que además que lo dije el otro día, espero que algunos se acuerden, que es vitamina B1 con taurina y ácido alfa-lipoico. Cada uno de ellos por sí solos ya son eficaces, pues combinando los tres, imaginaos. El ácido alfa-lipoico siempre hay que tomarlo con B1, nunca lo toméis solo. Y la B1 siempre con un complejo B, así que en total son 4 cosas. Taurina, B1, ácido alfa-lipoico y complejo B. Esa es una combinación especialmente eficaz para bajar la glucemia, la baja mucho. Dosis, ácido alfa-lipoico entre 250 a 350 miligramos, el complejo B que lleve 100 miligramos de las principales vitaminas de cada una, la taurina 2 gramos y de B1 1 gramo de tiamina. La tiamina es fundamental porque es la llave del ciclo de Krebs. Sin tiamina la glucosa no puede entrar en el ciclo de Krebs, no puede convertirse en energía. Y se ha probado que las inyecciones de vitamina B1, tiamina, siempre mejoran al diabético. La taurina es, digamos, como una insulina, un sucedáneo de insulina. El ácido alfa-lipoico parecido. Activa también la entrada de glucosa al ciclo de Krebs, pero aún así también es un agente, es un sucedáneo de insulina, un imitador, un potenciador de la acción de la insulina. Entonces, con estos agentes, tomándolos cada 8 horas, le podemos bajar mucho las unidades de insulina a un diabético o la medicación oral.
con este cóctel. ¿Que existen muchísimos principios activos eficaces en el caso de la diabetes? Por supuesto. ¿Extractos botánicos que sean activos? Miles debe haber. Miles. No lo dudo. ¿Que son válidos? También. Yo utilizo esto porque, bueno, yo soy lo más sencillo, yo soy lo más básico, porque cuando uso taurina, vitamina B1 y ácido alfa-lipoico, sé que no solo estoy actuando sobre la captación de glucosa, sino que estoy actuando de forma positiva sobre muchos otros procesos, puesto que son nutrientes que son requeridos para cientos de funciones. Por eso a mí me gustan los nutrientes y trabajo con ellos, porque los nutrientes son siempre de muy amplio espectro. Cuando trabajas con una sustancia que activa 20 procesos en el organismo, realmente estás actuando de forma muy poderosa. Aunque tú solo busques uno de los efectos, pero bueno, tienes 20 efectos adicionales, que nunca está de más. Es la ventaja de utilizar nutrientes clave. Hay unos cuantos nutrientes que virtualmente están presentes en todos los procesos del organismo. En prácticamente todos. Uno de ellos es la glicina. La aminoácido-glicina es que está presente en casi todas las reacciones, o muchísimas de las reacciones importantes del organismo. Entonces, sabes que tomando glicina, que la glicina lo mismo la puedes tomar para bajar el colesterol o para mejorar el hígado, pero te va a repercutir de forma positiva en muchas otras facetas. Esta es la ventaja. Extracto botánico, digo que estoy a favor. Me parece bastante interesante. Hay otra manera también de reducir algo la glucemia, que bien sabréis, y es el ejercicio ligeramente moderado, no el ejercicio elevado. Por el ejercicio elevado activa la reacción de estrés, pero lo que es caminar a buen paso, pues eso siempre permitirá bajar la dosis de insulina, permite siempre mejorar la cantidad de glucosa que tolera el organismo y la cantidad de glucosa que captan los músculos. Es una medida muy útil. Y mejora mucho la sensibilidad. Título anecdótico: otra forma de mejorar la sensibilidad a la insulina. A mí me parece interesante, la he aplicado, tiene cierta dificultad, pero dada su sencillez, pues la voy a comentar, es el ayuno intermitente. Simplemente haciendo eso mejora muchísimo la sensibilidad de la insulina. ¿Qué es el ayuno intermitente? Pues comer un día sí y el otro día solo cenar. Eso puede ser ayuno intermitente. Un día terminar de comer a las 10 de la noche y no comer hasta las 10 de la noche del día siguiente, de manera que todos los días cenemos. Es decir, nunca nos iremos a la cama con el estómago vacío, puesto que irnos a la cama sin comer no va a aumentar el pico de cortisol de por la mañana, porque no comer es un estrés. No se ayuna más de 24 horas. Si quieren más información, que me escriba. Pero es interesante. Es muy interesante para aumentar la sensibilidad a la insulina, y es extremadamente sencillo. Aparte que el ayuno intermitente se ha visto que mejora la inteligencia, el coeficiente intelectual, mejora la resistencia a los rayos X, alarga un 40% la esperanza de vida, un chollo. Hay que ir desarrollando. Sí, se toma agua voluntad. De cara a tratar las complicaciones de la diabetes, pues bueno, en principio las complicaciones, si hacemos todo como se debe, no deben ocurrir. Estas gangrenas, estas retinopatías, estas disfunciones endoteliales, estos pies diabéticos, esta mala cicatrización, no debería suceder si hacemos las cosas bien. Pero cuando suceden, tenemos varios medios de tratarlas. El ácido alfa-lipoico y la taurina son unos de ellos, son muy eficaces. O sea, ya van incluidos en el combo este que os acabo de comentar. Para tratar la obstrucción arterial de los diabéticos, para tratar las cardiopatías, las nefropatías diabéticas, todo esto, la taurina y el ácido alfa-lipoico son extremadamente potentes. Y también podemos contar con la ozonoterapia. Ozonoterapia.
En casos extremos ya, cuando hay gangrenas, que hay amputación, se puede evitar la amputación con la aplicación de ozono. No es cuestión de 2 días, pero se puede evitar. Evidentemente hace falta pues, aplicar suficientes sesiones y demás, pero se puede evitar completamente, perfectamente una amputación con este tipo de terapia, que es el ozono, y que para los diabéticos pues, es una maravilla, sobre todo para desobstruir las arterias. La ozonoterapia oxigena la célula, ¿no? Bueno, de forma muy resumida, genera una reacción que mejora en sí misma de forma directa. No significa que porque metas ozono, al ser el ozono una forma activa, especialmente activa del oxígeno, ello se traduzca en mayor oxigenación, sino que activa una respuesta que da lugar a un mayor aporte de oxígeno en los tejidos. Sí, y abre y además desinfecta también todo lo que hay ahí, la sangre, para que no se formen gangrenas y demás. Ya digo que lo fundamental es que no ocurran este tipo de complicaciones cuando las cosas se han hecho bien. Muchas veces pues la adhesión al tratamiento no es la adecuada y sucede este tipo de complicaciones. Pero también se pueden tratar, pero lo que es más importante es que se pueden evitar. Ya para ir terminando, no debemos olvidar en absoluto lo que es la importancia de no abusar de fármacos que muchas veces son también causantes de este tipo de trastornos. Muchísimas enfermedades son iatrogénicas, es decir, tratamientos crónicos con corticoides, con antiinflamatorios, que se ha visto que dañan el páncreas, tratamientos crónicos con antibióticos. Todos estos tratamientos